Ya estamos de regreso en esta edición especial de Hoy es Noticia con motivo de la cuenta pública, y el presidente durante el discurso anunció que iba a poner discusión urgencia al proyecto de ley de eutanasia. Vamos a conversar con uno de sus impulsores en el Congreso, el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes, muy contentos por acá. Bueno, aparte del abrazo que le dio el presidente al llegar ahí cuando lo estaba saludando, esto sin duda que responde a un deseo bien profundo de usted como legislador. ¿Cómo recibe esto y qué significa al final que se ponga esta urgencia? Bueno, llevamos un buen tiempo y ustedes, los periodistas y medios de comunicación, han sido testigos un buen tiempo luchando para que esta ley, para conquistar este nuevo derecho o esta nueva libertad, ¿no es cierto?, a morir con dignidad, y a que cada paciente que está en esas circunstancias extremas pueda tomar la decisión, ¿no? Y finalmente este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y de Diputadas, pero sin embargo estaba en el Senado, en la Comisión de Salud, esperando su tramitación. Ya lleva un par de meses esperando su tramitación, y bueno, esta decisión del presidente de ponerle urgencia da cuenta primero que él comparte el proyecto. De hecho votó a favor cuando era diputado. Gabriel Boric votó a favor de esta ley, pero es una ley que no puede esperar más porque es una ley humanitaria, compasiva. Hay gente que está esperando tener este derecho y que el Estado hoy día lo está obligando a sufrir a ese paciente. Claro, definamos bien, senador, diputados, lo que significa este proyecto, porque conversábamos hace unos momentos con el senador Macaya de la UDI, y él planteaba que él incluso estaría dispuesto a aprobar, su partido estaría dispuesto a aprobar, si la decisión se tomara libremente, y eso quiere decir que el Estado haya hecho todo por esa persona y que esa persona no tome la decisión porque no puede acceder a un tratamiento. Sí, bueno, los sectores conservadores que se han opuesto a este proyecto, a este derecho de morir con dignidad, han dicho de que los cuidados paliativos tienen que ser siempre el primer camino. La verdad es que nosotros ya aprobamos una ley en el gobierno pasado, una ley de cuidados paliativos. Primero se aprobó eso para universalizar el derecho. Antes se trataba solo de pacientes oncológicos los que tenían derecho a un cuidado paliativo, un programa para paliar el dolor. Y en este caso se universalizó el derecho a todas las enfermedades que tengan sufrimiento al final de la vida. Entonces ese argumento ya no está. Es decir, hoy día cada paciente que está en una situación de sufrimiento extremo tiene que tener el derecho de decidir si es que quiere ir a un programa de cuidados paliativos, que hoy día ya es de derecho universal, o si es que quiere ir en cambio a esperar simplemente su muerte natural, o por el contrario, evitar ese sufrimiento a través de pedir asistencia médica, que está regulada por lo demás en la ley de manera muy precisa, con causales muy precisas, para morir con dignidad. Será una decisión y entonces una libertad de cada paciente, ¿no? Ahora, esas causales obedecen, me acuerdo que el proyecto decía que no era para menores de edad, sino que se llegaba a un límite de 16 años, si mal no recuerdo, diputado. ¿Cuáles eran los requisitos fundamentales que tenía que tener una persona para poder tener la posibilidad de acceder a esto? Sí, bueno, en primera instancia la ley tenía 3 causales. Finalmente en la Cámara logramos aprobar solo 2. La primera es cuando un paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, o sea, la ciencia médica ya llegó a un límite y no puede ofrecer curación a ese paciente. Así de simple, no hay cómo ofrecerle una atención que lo mejore y que le salve la vida, ¿no? Con ese diagnóstico base, esa es una primera causal, ¿no? Enfermedad terminal. Segunda causal son aquellas enfermedades que producen un sufrimiento extremo en el paciente, no pudiendo ser necesariamente enfermedad terminal. Por ejemplo, hay enfermedades degenerativas que no está la muerte tan próxima en el tiempo, sino que el paciente va degenerando su situación, pero sin embargo le produce una enfermedad y un sufrimiento extremo asociado a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese caso, son las 2 causales que el proyecto contempla. Además, hay una serie de requisitos, por ejemplo, que por supuesto se trate de una decisión que sea personal y que sea libre de cualquier influencia externa. Porque claro, aquí no puede haber una presión de un familiar ni del médico tratante, tiene que ser una decisión... Ni puede ser por falta de recursos económicos.
Bueno, la verdad es que en este caso, por eso fue que era tan importante legislar primero respecto al cuidado paliativo, para que nadie diga yo estoy solicitando la eutanasia producto del sufrimiento que me viene por delante, porque no tengo cómo financiar un programa de cuidados paliativos. En este caso ya está universalizado, eso se aprobó primero, y luego entonces ahora viene este segundo derecho, porque el primero también es un derecho, tener acceso a los cuidados paliativos, pero este segundo derecho también tiene que serlo. O sea, en un determinado momento cualquier paciente puede decir yo no quiero continuar con los programas de cuidados paliativos y quiero simplemente dejar de sufrir y solicitar la eutanasia. Eso me parece a mí que es humanitario y que es un proyecto de ley compasivo, finalmente. Lo contrario sería obligar, que es lo que pasa hoy día, que el Estado te obliga a llegar hasta la muerte natural con todo el sufrimiento que eso acarrea, que no tiene una justificación en un Estado laico. No tengo por qué obligar a un paciente a sufrir innecesariamente, si que él así no lo quiere. Ya, por lo tanto, incluso bajo esta conversación y con estos requisitos que el senador Macaya parecía no tenerlo tan claro, venía de la Cámara de Diputados, pero él dice que en esas condiciones incluso la UDI podría dar su votación. Por lo tanto, cuando el presidente le pone urgencia, estando este proyecto de ley en el Senado, ¿qué es lo que viene? Bueno, a ver, ojalá que la UDI esté a favor del proyecto. No es lo que yo he visto, al menos en la Cámara. De hecho, boicotearon el proyecto en varias ocasiones. No fue fácil, justamente por los sectores más conservadores. Bueno, si revisa la entrevista del senador Macaya, está clarísimo, ahí está. Ah, dice que está a favor. Ya, bueno, es una buena noticia de todas maneras. Ojalá. Siempre que se den esas condiciones, claro. Muy bien, entonces las condiciones están bastante dadas, la verdad. Esta es una ley que regula muy bien este derecho, porque también quisimos evitar, Matilde, que no se prestara para abusos, ¿no? Eso lo dejamos muy claramente en la ley, está muy bien regulado. Ahora, ojalá entonces que en el Senado tengan una actitud distinta al de la Cámara. Ojalá, yo invito aquí a todos los sectores políticos, porque uno puede tener una determinada creencia particular, ¿no? Frente a su conciencia, en su foro interno. Pero una cosa muy distinta es creer que las leyes va a ser un instrumento para obligar a todos a hacer lo que uno cree. O yo tengo una determinada religión, por ejemplo, y hay algunos que confunden querer imponer esa religión a través de las leyes, ¿no? En este caso, ojalá que todos entendamos que tenemos derecho a tener cada uno nuestra propia creencia particular, pero que las leyes son generales. No podemos imponer a través de las leyes estas creencias al resto. Bueno, ahora, ¿en qué estamos? Está en el Senado, en la Comisión de Salud, tienen que comenzar ahora con esta urgencia que le ha puesto el gobierno, recibir expertos, recibir a todos. Nosotros escuchamos en la Cámara al Colegio Médico, a la Sociedad de Paliativistas de Chile, que hacen un tremendo trabajo. Por lo demás, aprovecho de saludar a Ana Miles, que es una doctora paliativista que en Arica hace un trabajo muy compasivo con los pacientes. Ellos tienen experiencia, hay que escucharlos a todos y a todas, y luego de eso ya tiene que venir la votación del proyecto, propiamente tal. Por lo tanto, claro, ahí la urgencia define un tiempo también. Sí, el proyecto, bueno, para la gente que nos escucha, el gobierno es quien maneja las urgencias en el Congreso y tienen cada una de las urgencias, dependiendo de su categoría, tiene un plazo, pero el gobierno la puede renovar. Por lo tanto, este proyecto puede estar con urgencia durante un buen tiempo hasta que finalmente se vote, ¿no? Nosotros no hemos sido partidarios de apresurar ningún debate. No, aquí nadie puede acusar de que esta ley se está aprobando de manera express, porque nosotros llevamos años luchando por esto, escuchando. Y es más, yo le digo, en la Comisión de Salud de la Cámara tuvimos que reabrir el debate como en 3 ocasiones distintas. Se presentaban nuevas indicaciones, como una manera, lamentablemente, de algunos de dilatar la ley. O sea, cuando no querían que la ley avanzara, presentaban para reabrir el debate de nuevo. Tuvimos que discutir el proyecto varias veces. Ahora, no queremos entonces imponerle esto a nadie, pero ya lleva un tiempo suficiente en el Congreso una ley como esta. Creo que además la sociedad chilena la está pidiendo. Las encuestas muestran que entre un 70 y un 85% de la ciudadanía en Chile está de acuerdo con una ley como esta. Lo reconocen como un derecho compasivo que tiene que consagrarse en la ley. Muy bien. Diputado, finalmente, luego de 83 días en el gobierno, el presidente Boric ha mantenido una baja constante en las encuestas en la popularidad y el apoyo.
Hoy día lo vimos en su primera cuenta pública con este discurso de 2 horas 20 en que abordó muchos temas, estos 5 ejes. ¿Cómo vio usted este discurso como inyección de épica a su propia coalición? ¿Cómo vio usted que retomaba la agenda con este discurso? ¿Lo vio así o no? Lo vi así, creo que fue objetivamente un buen discurso desde el punto de vista del tono del presidente. Creo que sintoniza bien con un sentido mayoritario en Chile, pero además con anuncios súper concretos. Yo creo que el anuncio de los 260.000 nuevas casas, de la condonación del CAE, del pago de la deuda histórica, de los profesores, de la Empresa Nacional del Litio, del proyecto de eutanasia, del plan especial de zonas extremas, en fin, se me van muchas cosas. Del sueldo mínimo, que es un acuerdo histórico en los últimos 29 años, el aumento del sueldo mínimo, de las 40 horas laborales, en fin, hay una serie del hidrógeno verde, una serie de medidas que son muy concretas, y yo creo que esto, claro, el gobierno asumió en un escenario ambiental muy adverso, producto de la crisis migratoria y humanitaria, producto de la crisis de seguridad pública que estamos viviendo, el alza de los precios en gran medida por la guerra y la invasión, más que la invasión rusa en Ucrania. En ese escenario adverso el gobierno ha estado teniendo que enfrentar y reaccionar, pero hoy el presidente, creo yo, da un cambio de timón y dice: esta es mi agenda de transformaciones que yo le prometí al país y por acá voy. O sea, a mí me gustó el tono, me gustó mucho las medidas concretas y además un tono, ojo, un tono muy inclusivo, construyendo mayorías, que es lo que se requiere para los cambios, ¿no? Bien, diputado, ¿usted finalmente cree que la propia coalición, que muchas veces le ha puesto bastantes trabas al presidente, lo va a seguir en esto? Bueno, aquí hay dos coaliciones en el gobierno. Está la coalición de Apruebo Dignidad, que es una coalición de izquierda, y está la coalición de Socialismo Democrático de centro-izquierda. Ahí está el Partido Liberal, en esta de centro-izquierda. Y lo que nosotros hemos dicho es, por ejemplo, respecto a los temas de seguridad pública, nosotros tenemos que acompañar al presidente en estas leyes de enfrentar el crimen organizado, enfrentar al narcotráfico, enfrentar la violencia de estas bandas mayoritariamente armadas que hoy día están operando y que hay que ponerle atajo. Yo creo que nosotros no podemos tener desde el progresismo un complejo respecto a los temas de seguridad, porque hoy día hay que ponerle atajo a estas bandas. Yo lo veo en el norte. Tenemos que ponerle atajo a estas bandas armadas de crimen organizado que han aumentado los homicidios, por ejemplo en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta. Entonces, no tengamos complejo, acompañemos al presidente, démosle duro a esas bandas. Muy bien, diputado, se nos acaba el tiempo. Le habríamos preguntado de migración a propósito de su zona, pero ya lo conversaremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde.